En el mundo del fútbol hay jugadores que trascienden más allá de lo que se puede ver en el campo de juego. Diego Armando Maradona fue uno de ellos, una leyenda que inspiró a millones, no solo por su talento sobrehumano en el campo, sino también por su personalidad icónica fuera de él. Pero hubo un momento en la vida de Maradona en el que su leyenda alcanzó su punto más alto, su etapa en el Napoli. Un equipo que nunca había ganado un título importante antes de su llegada. La ciudad del sur de Italia estaba en deuda con el mundo del fútbol y Maradona se convirtió en su redentor. La presión sobre sus hombros era enorme, pero Diego no era un hombre que se rindiera ante los desafíos. Desde su llegada al Napoli en 1984, Maradona se dedicó a llevar al equipo al éxito, y lo hizo con una determinación implacable. Fueron años difíciles para el Napoli. La ciudad estaba en crisis económica y el equipo no tenía los recursos para competir con los grandes clubes del norte de Italia. Pero Maradona no se dejó intimidar por la adversidad. Él era el rey en el sur y su reinado estaba en pleno auge. Con él a la cabeza, el Napoli comenzó a ganar partidos y pronto se convirtió en un contendiente real para el título. Maradona lideró al equipo a la victoria de la Copa de la UEFA en su primera temporada y en la Liga Italiana 2 años más tarde. La vida de Maradona fue un cuento épico, lleno de triunfos y tragedias, éxitos y fracasos, amor y odio. Desde sus humildes comienzos en un barrio pobre de Buenos Aires, hasta su ascenso a la fama mundial como una de las figuras más influyentes del deporte, su historia es una de las más cautivadoras del fútbol. Con su estilo único y sus habilidades sobrehumanas, Maradona llevó a su equipo a la cima del campo de juego, ganando campeonatos y títulos que han pasado a la historia. Pero su legado trasciende lo puramente deportivo, y su personalidad fuera de la cancha lo convirtió en un ícono cultural para millones de personas en todo el mundo. Maradona fue mucho más que un jugador de fútbol, fue un mago con el balón en los pies, capaz de realizar jugadas que parecían imposibles. Era un hombre apasionado, luchador y siempre dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Y hoy, en Saque de Banda, exploraremos su mítico paso por el equipo que le dio la grandeza en el fútbol italiano. Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal, activarle la campanita para tener todas las notificaciones y darle un like al vídeo que nos ayudará a seguir creando contenido para todos ustedes. Y comenzamos. Corría el año 1984 y el club italiano Napoli pasaba por la peor crisis en toda su historia. El nivel tan mediocre del equipo llegó a tal punto de que casi descienden de categoría. Tan solo un punto los salvó de caer hacia la segunda división. El caos era evidente y solo un milagro podía salvarlos. Para sorpresa de los italianos, aquel milagro tenía nombre y apellido de Diego Armando Maradona, el hombre que partiría en un antes y después la historia del club italiano, cuando el Napoli haría para transformarlo todo. Con solo 23 años, Maradona llegaba como héroe a una ciudad pobre y desesperanzada. Diego, al pisar Nápoles, confesó que el ánimo de la ciudad le recordaba al barrio de su Argentina natal. En una época de guerras y crisis, la nación buscaba alguna alegría a la que agarrarse. Por amor a esta tierra, le demostraría al club, a la afición y a sus compañeros de equipo que en el fútbol nada es imposible si te lo propones. Riesgo, pasión y lucha era lo que al club Napoli le faltaba, y Maradona tenía eso de sobra. Al fin era un hecho que el Napoli presentaba al argentino como su nueva estrella. Diego hizo notar al mundo que él era el único que sabía jugar dentro de ese equipo y ayudar al resto de sus compañeros. Así, de esta forma se tomó la tarea de transformar al club desde cero y convertirse en el jugador estrella e ídolo de toda una generación. No iba a ser fácil, pero al argentino le gustaban los retos difíciles. En su primera temporada con el Napoli, el club pasó del puesto número 20 a consolidarse al puesto número 8. Apenas había recién llegado el ídolo argentino
y ya el club había escalado 12 peldaños hacia arriba. Aquella afición desesperanzada empezó a ver que todo estaba cambiando. El efecto Maradona empezó a revolucionar de manera sorprendente a un club que hasta hace poco estaba al borde del descenso. Al siguiente año pasaron de estar en la 8ª posición hacia el 3er lugar de la Liga Italiana. La presencia del argentino era la chispa en ascenso que pronto contagiaría a toda Italia. Llega la siguiente temporada y Maradona regresa al Napoli convertido en todo un dios, el dios del fútbol. Ya que Maradona venía de ganar prácticamente él solo una Copa Mundial. Argentina en plena época de guerra pudo sonreír gracias a Diego, y ahora en Italia le pedirían lo mismo. Casi convertido como una especie de mesías, Maradona regresaba al Nápoles para escribir historia. El club ya no era visto como un equipo mediocre. Tenían entre ellos al campeón del mundo. Estaba en su mejor momento y fue allí cuando el resto de los equipos de la liga italiana sintieron el verdadero terror. Una de sus más grandes víctimas fue la Juventus del mismísimo Michel Platini. Maradona los aplastaría, rompiendo así la mala racha que el Napoli tenía de 12 años sin poder ganarle un partido a la Juventus. Maradona acabó con el reinado de los equipos élites de la liga italiana y la afición en masa del Napoli lo admiraban como a un dios dentro del campo. No eran goles, sino golazos los que marcaba partido tras partido. Los zurdazos al arco retumbaban en toda Italia y no importaba si era seguidor o no del Napoli. La gente empezaba a pagar entradas solamente para verlo jugar. Valía la pena viajar solo para verlo a él. Y era un hecho de que algo descomunal haría, sea cual fuera el partido que disputase. Por mucho, él es el jugador más completo de la historia. Y ahora dentro del Napoli al fin sus compañeros lograron acoplarse a su estilo de juego. Y los resultados empezarían a hablar por sí solos. Luego de una histórica sequía, el Napoli se consagra como rey de Italia tras ganar una liga y una copa italiana. Y por primera vez en su historia, el club ganaría semejantes títulos. Casi de manera surreal, aquel equipo pobre y desesperanzado se convertiría en el más grande titán del fútbol. Un solo jugador motivó a toda una ciudad a creer en ellos mismos. La zurda de Maradona acabó por años el imperio que tenían los equipos grandes en la Serie A. Y ahora en la ciudad de Nápoles, la palabra de Diego Armando Maradona tenía más peso incluso que la del mismo presidente del equipo. Tal era el poder del argentino en el club que le pidió al presidente tener mano dura con los jugadores flojos dentro del equipo. Y en una autografía hecha por el mismo astro nos revela que en una ocasión le dijo al presidente del equipo lo siguiente: presidente, de comprar 3 o 4 jugadores de mejor rendimiento y vender al flojo, votar a ellos que el hincha les pita cuando reciben la pelota. Mejor de Celeste, si yo un pase al jugador y lo pitan, pues chao, votalo, porque no aprovecho la oportunidad que le dimos en el equipo. En el caso que no lo quiera vender, tendrá que venderme a mí, porque yo, esas condiciones, no sigo en el club. Con estas palabras quedó demostrado el liderazgo, pero también la mano dura que el argentino tenía contra aquellos compañeros que no se exigían lo suficiente. A pesar de la dura actitud que también poseía, su único fin era el bien para el equipo. Hacía lo necesario para que el Napoli triunfara. Un jugador que fue mucho más allá de solo tocar la pelota. Sin lugar a dudas, el argentino que reinó en Italia aseguró que el Nápoles era su casa, como él mismo dijo, luego de rechazar al todopoderoso Milan que quería comprarlo. Pero para Diego el fútbol iba mucho más allá que el dinero, pues el Napoli fue el club que lo recibió luego que el Barcelona prácticamente buscara deshacerse de él. Aquella ciudad humilde había recibido a su héroe para trascender en el fútbol, y el nuevo reto de aquel Napoli de Maradona sería ahora en lo internacional. Y pudieron demostrarlo en la Copa de la UEFA. Aquel humilde pero bestial Napoli aplastó sin piedad a otros monstruos de Europa como lo son el Bayern de Múnich y la Juventus de Italia. Y en una final ante el Stuttgart de Alemania, Maradona le daría al Napoli su primera Copa de la UEFA. Asimismo, Diego buscaba trascender sea donde sea y el equipo en el que se encuentre. Finalmente llega la época de los años 90 y una época polémica que iniciaría el traspiés de su carrera como futbolista.
Tras la polémica semifinal ante Italia, Argentina caía en la final contra Alemania. Luego de celebrar su segunda liga y su Copa Italiana, Diego Armando Maradona no supera una prueba de antidoping y estuvo fuera de las canchas, suspendido por más de un año. El uso de sustancias ilícitas anunciaban el declive del jugador. Esto además de la polémica y turbia relación que tuvo con la mafia en Italia. Ahora el argentino se vio casi obligado a finalizar su trayectoria con el Napoli saliendo por la puerta de atrás. Pero a pesar de ello, su huella hasta el sol de hoy es y será imborrable. 2 ligas italianas, una Copa y Supercopa de Italia, una Copa de la UEFA y 115 goles en su paso por el club. Es sin lugar a dudas el Napoli un equipo afortunado, que recibió el milagro del jugador más bestial de todos los tiempos. Su legado ha crecido a tal punto que le cambiaron el nombre al mítico estadio de San Paolo, en Nápoles, y ahora tiene por nombre Diego Armando Maradona, todo en honor a él. Gracias por recordarme. Aguante, saque de banda, los quiero a todos.